Dios tiene un plan justo y amoroso para toda la humanidad. Este plan se ha estado desarrollando a lo largo de la historia. Comprender este progreso de los acontecimientos a través de las eras nos ayuda a apreciar la hermosura y armonía de la Biblia. La oscura noche del pecado que ahora envuelve a la humanidad jamás será olvidada. Pero pronto, en la edad del amanecer, el Mesías, como el sol de justicia, surgirá con sanidad y bendición. La terrible noche de dolor, enfermedad y muerte terminará. El gozo de la mañana compensará con creces las lágrimas de nuestra creación que gime. Por la noche dura el llanto, dice el Salmo 35, pero al amanecer vendrá la alegría. Toda la creación gime y espera algo mejor, pero anda a tientas, sin comprender la magnitud de lo misericordioso propósitos de Dios. Romanos capítulo 8, versos 19 y verso 22. Pronto el gran plan de nuestro Creador para la humanidad superará con creces sus más altas esperanzas. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 9. El amor de Dios superará con creces las mayores expectativas del hombre. Porque mis pensamientos, dice Isaías 55, 8 y 9, no son sus pensamientos, ni sus caminos, son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. El gran plan de Dios para las edades sugiere que existe una aplicación ordenada del pasado y del presente del hombre, así como de lo que Dios ha planeado para su futuro. Su racionalidad, basada en las Escrituras, debería resultar atractiva para cualquiera que está inquiriendo este tema. La luz del naciente sol de justicia hace posible que ahora tal comprensión como verdad presente. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. Muchos cuestionarán que la Biblia sea el fundamento de la verdadera religión. Aquí creemos que las Escrituras son coherentes y armoniosas, explicándonos el gran plan de Dios a partir de ello. Es un plan que apelará al sentido de la razón y justicia del ser humano. El plan de Dios es coherente para con su carácter justo y amoroso. Quien busca la verdad con sinceridad puede esperar este tipo de comprensión, ya que se nos prometió que el Espíritu de verdad nos guiaría a toda la verdad. Juan capítulo 16, verso 3. Un enfoque consiste en buscar la verdad en las diversas sectas del cristianismo. Sin embargo, estos suelen ser confusos porque tienen enseñanzas contradictorias, muchas de las cuales parecen irrazonables. No todas se basan en las Escrituras, muchas se basan únicamente en los credos de siglos pasados. El otro método es dejar de ir todo prejuicio y un corazón manso para acudir a la palabra de Dios con la ayuda de su autor, quien nos ha prometido diversas ayudas para entender su plan. Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Es importante no creer en algo solo por confiar en alguien. Nuestra fe debe basarse en la palabra de Dios, no en los teólogos modernos, ni siquiera en los padres de la iglesia primitiva. Saulo de Tarso fue un ejemplo de muchas buenas personas que enseñaron el error con buena conciencia. Hebreos capítulo 26, verso 9. Quien busca la verdad debe vaciarse de las aguas turbias de la tradición y llenarse de la fuente de la palabra de Dios. Todo debe ser aprobado por las Escrituras. Con evidencias bíblicas nos hemos esforzado por presentar el plan de Dios de forma ordenada y lógica. Sin embargo, es importante comprender que las Escrituras a menudo se presentan en lenguaje y contextos simbólicos. No comprender eso hace que muchos temas populares de la actualidad sobre las profecías y la venida de nuestro Señor resulten confusos y aterradores. Las profecías deben comprenderse tanto en su cumplimiento histórico como en su cumplimiento futuro. Somos estudiosos de la profecía
no profetas. Desafortunadamente, algunos cristianos descuidan el estudio de la palabra de Dios y dicen: solo las buenaventuranzas bastan para salvar a cualquiera. Pero incluso los ángeles desean examinar el Evangelio y la obra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 11 y 12. El estudio de la palabra de Dios ayuda al cristiano a comprender sus propósitos y mirar hacia el futuro desde la perspectiva de Dios. No como siervo, sino como hijo y heredero. Hebreos capítulo 3, versos 5 y 6. El estudio cuidadoso de la palabra de Dios fortalece nuestra fe y nos impulsa a la santidad. Ignorando el plan de Dios para la humanidad, muchas iglesias cristianas suponen que la era actual es el único momento para convertir al mundo. Pero después de casi 20 siglos, su objetivo no se ha cumplido. A veces, cuando miramos el mundo, parece que esto no ha sido una realidad. ¿Es desalentador esto? ¿Está fracasando el cristianismo? ¿Ha intentado Dios convertir al mundo sin éxito? La respuesta debe ser no. El poder y la sabiduría de Dios nos asegura que no fracasa. Jesús envió a sus seguidores como testigos a todas las naciones para encontrar un pequeño rebaño de vencedores devotos. Mateo capítulo 24, Lucas 24:14, Lucas capítulo 12, verso 32. Este es el propósito de la era evangélica. Cuando esta obra esté completa, entonces Dios ciertamente convertirá al mundo. Ese es el propósito de la próxima era, el reino de Cristo, por lo cual oramos: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Los credos de la mayoría de las iglesias actuales enseñan que si no eres salvo, estás condenado eternamente. Algunos aún creen en un infierno ardiente, literal, y quienes no son salvos sufrirán una eternidad de tortura. Muchos creen sinceramente que ahora es el único día de salvación. Se ven impulsado la obra misionera en todo el mundo. Pero, ¿acaso miles de millones de personas siguen perdidas para siempre? El mundo de Dios es muy oscuro y se avecinan nubarrones, pero el plan de Dios para las edades la está amaneciendo. Porque aquí, que las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti resplandecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces las naciones andarán a su luz, y los reyes al resplandor de su amanecer. Isaías capítulo 60, versos 2 y 3. Desafortunadamente muchos han dejado de buscar el reino de Dios cuando su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Muchos se desaniman por los credos contrapuestos de las iglesias que generan más confusión. Algunos concluyen: no soy suficientemente bueno para el cielo, pero soy demasiado bueno para el infierno. Por lo tanto, muchos abandonan encontrar el plan de Dios por considerarlo ineficaz, o lo descartan como un misterio incomprensible. Incluso algunos de los justos del pasado no tuvieron tanta luz como la que tenemos ahora al final de esta era. Abraham no comprendió plenamente el significado de las promesas: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 28, verso 14. Ni los ángeles ni los profetas comprendieron el futuro del plan de Dios. La ley judía y las ceremonias de Israel apuntaban a Cristo, el gran libertador, quien salvaría a Israel, y lo convertirían en su instrumento para la bendición de todas las familias de la tierra. Pero el pueblo escogido de Dios, en los días de Jesús, esperaba un rey que los liberase de los romanos. Pasaron por alto las escrituras que revelaban que el Mesías primero tendría que sufrir y morir. Jesús le dijo a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no los pueden sobrellevar. Juan capítulo 16, versos 12 y 13. Pero después del Pentecostés, el mensaje del Evangelio que Jesús enseñó comenzó a comprenderse mejor. El apóstol Pablo explicó muchos misterios a la iglesia.
1 Corintios capítulo 15, verso 50. Efesios capítulo 3, verso 3 y 4. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. El misterio de Dios, que había estado oculto de los siglos y las generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27. Esto sigue siendo un misterio para la mayoría. La iglesia de Jesús es parte del Cristo, el ungido, que bendecirá al mundo después de la era evangélica. Después que los apóstoles durmieron, Mateo capítulo 13, verso 25, el enemigo, Satanás, sembró semillas que produjeron falsos cristianos, la cizaña. Hombres en la iglesia ascendieron al poder. La palabra de Dios fue dejada de lado. En cambio, las enseñanzas de los hombres reemplazaron las enseñanzas de la Biblia. La reforma protestante fue un intento audaz por regresar a la autoridad de las Escrituras. Dios usó a hombres como Wycliffe, Lutero y otros como valientes defensores de la verdad de su palabra. Pero los protestantes en general han avanzado poco en su camino hacia la luz. Cada iglesia protestante se detuvo en el camino de la verdad, sin progresar con la verdad a medias que la luz brillaba, sino solo hasta donde llegaba su líder predilecto. Hoy muchos incluso han retrocedido. Es cierto que las tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad en los pueblos, Isaías 62. Pero no siempre será así. Muchos ahora moran en tinieblas en la prisión del pecado y la muerte, Isaías 42:7. Pero se nos asegura que al acercarse el fin de los tiempos, esto significará el comienzo de la siguiente era. En el día del milenio, el sol de justicia sacará a la luz lo oculto de las tinieblas. 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Después la oscuridad mortal del mal traerá vida, salud, paz y alegría. Quienes no solo moran en tinieblas, sino que desean caminar en la luz de Dios, verán que su camino se vuelve cada vez más brillante. Así que Dios nos invita: vengan pues, dice Jehová, y razonemos juntos. Isaías 1:18. La verdad, como la luz está sembrada para el justo. Salmo 97:11. La Biblia es como una lámpara para el camino de los justos. Dice el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Las Sagradas Escrituras se abren como nunca antes para guiar a la iglesia hacia la verdad. No solo se explica el pasado, sino también que hay una creciente luz sobre el futuro. Aún hoy, con tanta confusión e incredulidad, no necesitamos quedarnos en tinieblas. Podemos avanzar en nuestro camino de entendimiento con la luz de las Escrituras. Ellas nos mostrarán el camino. Por lo tanto, todo lo que se nos explique como verdad debe basarse en las Escrituras. Las profecías de la Biblia se están cumpliendo hoy como nunca antes. Prueban que la Biblia misma es verdadera. También tenemos la palabra profética, que es aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que aclarece el día y el lucero de la mañana se levante en sus corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. El apóstol Pablo, de hecho, fue arrebatado de una visión para ver el futuro, pero no se le permitió hablar de ello. Segunda a los Corintios, capítulo 12, verso 4. No era el momento, ni la carne a su debido tiempo, ni siquiera para la iglesia primitiva. Mateo 24:45. Por supuesto, el apóstol Juan vio y escuchó la revelación de Jesucristo sobre las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. En lenguaje simbólico, el apóstol contempló toda la era cristiana, desde su inicio hasta su dramático final, desde las bestias de 7 cabezas hasta la esposa de Cristo, desde Babilonia hasta la Nueva Jerusalén.
El Apocalipsis se interpreta con la ayuda de las demás escrituras. El gozo de la mañana llega primero a los fieles, vigilantes de Cristo Jesús. Ahora se revela más luz que en ningún otro momento de la historia de la Iglesia. En el reino de Dios, la luz de la verdad se extenderá a toda la humanidad. Jesús y la Iglesia ofrecerán vida al resto de la humanidad, poniendo fin a la noche del pecado. El Espíritu y la esposa dice ven, el que oye diga ven, el que tiene sed venga, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis capítulo 22, verso 17.